Lo sentí desde el momento en que entré. La música retumbaba en el aire, las luces parpadeaban sin cesar, y las risas se mezclaban con las conversaciones. Estaba en una fiesta que no era realmente mi estilo, pero acepté la invitación porque, de alguna manera, necesitaba salir de mi zona de confort. Estaba acostumbrado a los lugares tranquilos, a las reuniones más privadas, pero esa noche todo se sentía diferente. Algo en el ambiente me decía que sería una noche memorable, aunque no sabía qué esperar. Quédense hasta el final para saber cómo termina esta historia. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Caminaba entre las personas, con una copa en la mano, buscando un lugar en el que sentirme cómodo. Las miradas iban y venían, pero nada me llamaba realmente la atención, hasta que lo vi. Era imposible no notarlo. Su presencia era magnética, como si el aire a su alrededor se volviera denso, como si todo a su alrededor se desvaneciera cuando entraba en una habitación. Era alto, de piel negra profunda, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo detenerme por un momento. Estaba conversando con un grupo de amigos, pero no parecía estar del todo presente en la conversación. No podía dejar de mirarlo. Tenía algo que me atraía de manera inexplicable. Recuerdo que me volví a mirar a mi alrededor, intentando quitarme esa sensación de incomodidad, pero era como si sus ojos me siguieran, me llamaran. Sentí que debía acercarme, pero algo me detenía. Nunca fui de dar ese primer paso. Siempre esperaba que las cosas sucedieran por sí solas. Pero esa noche era diferente. Algo en el aire me decía que debía hacerlo. Antes de seguir, hagamos un reto. Si el final de la historia te deja sorprendido, deberás darnos un like y suscribirte. Si no te deja sorprendido, pues nos lo haces saber en los comentarios. Sigamos. Finalmente, decidí caminar hacia la barra, donde él estaba ahora solo, aparentemente tomando un descanso de la multitud. Me acerqué sin pensar demasiado, solo dejándome llevar por la sensación que me embargaba. No podía evitar sentirme nervioso, aunque me decía que no tenía razón para estarlo. Después de todo, era solo una fiesta. ¿Te puedo invitar a algo? Fue lo primero que dije, y aunque era una pregunta bastante simple, mi voz sonó más nerviosa de lo que había planeado. Sonrió al instante. Su sonrisa era cálida, contagiosa. Claro, me encantaría, respondió, y en ese momento su voz resonó en mi pecho como un eco que no pude ignorar. El sonido de su risa y la forma en que sus labios se curvaban al sonreír me hicieron sentir una especie de vacío en mi estómago. Algo estaba sucediendo, algo que nunca había experimentado. Me ofreció una silla junto a él, y aunque mi mente me decía que debería decir algo más, me quedé en silencio, observando cómo tomaba su copa con una gracia natural. Sus movimientos eran relajados, pero había algo en su postura que emanaba seguridad. Me sentía atraído, no solo por su físico, sino por la forma en que se llevaba a sí mismo. No era un tipo arrogante ni presuntuoso, era simplemente él, y eso, de alguna manera, me fascinaba. ¿Qué tal?, me preguntó, sin prisas, con esa calma que parecía rodearlo. ¿Cómo llegaste aquí? Me tomé un momento para responder, dándome cuenta de que no sabía muy bien qué decir. Un amigo me invitó, dije finalmente. Pensé que sería una buena idea salir un rato. No suelo venir a fiestas grandes. Él asintió, sonriendo como si comprendiera exactamente lo que quería decir. Lo mismo me pasa a mí, aunque supongo que es divertido ver un poco de caos de vez en cuando. Su risa era suave, pero sonaba genuina. El ambiente alrededor parecía desvanecerse, como si el ruido y las luces se apagaran poco a poco. Me sentía atrapado en su mirada, en su energía. No estaba acostumbrado a estar tan cerca de alguien con tanta presencia, tan seguro de sí mismo, tan libre. Al mismo tiempo, una extraña calidez crecía en mi interior, como si, por primera vez, me sintiera completamente a gusto con alguien que apenas conocía. De alguna manera, la conversación empezó a fluir con una naturalidad que nunca había esperado. Hablamos de cosas triviales, de las experiencias que cada uno había tenido en fiestas como esa,
Pero en algún momento, nuestras palabras se volvieron más personales, más cercanas. Nos reímos, compartimos anécdotas y el tiempo pasó sin que lo notáramos. Sentía que la distancia entre nosotros desaparecía, como si esa barrera invisible que separa a los desconocidos fuera solo una ilusión. Era extraño, pero en ese instante me di cuenta de que no quería que la conversación terminara. Quería seguir conociéndolo, descubrir más sobre él, sobre su vida. Era como si algo en su ser me llamara, me hiciera querer saber más, estar más cerca. Y cuando me miró de nuevo, su mirada ya no era solo curiosa, sino también algo más. Había algo en su forma de observarme que me hizo sentir un calor en el rostro. ¿Era posible que él también lo estuviera sintiendo? ¿Esa atracción que parecía estar creciendo con cada palabra que compartíamos? ¿Tú también sientes esto?, me pregunté a mí mismo. Pero la respuesta no llegó de inmediato. Estaba tan absorto en él que no quería pensar demasiado en lo que estaba pasando. Simplemente quería disfrutar de esa conexión que se estaba formando, sin preocuparme de las preguntas que venían con ella. El ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La gente se reía más fuerte, la música era más intensa, pero en ese momento, todo eso desapareció. La mirada de él seguía fija en mí, y sentí como si, por fin, algo en mi vida estuviera comenzando a tener sentido. No sabía exactamente lo que estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba viviendo con él en ese momento no se volvería a repetir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencios cómodos y sonrisas, Hugo, porque así me dijo que se llamaba, se inclinó ligeramente hacia mí y dijo con una suavidad que me dejó sin palabras: «Me alegra que hayas venido, me alegra conocerte». Su cercanía me dejó sin aliento y pude sentir su aliento cerca de mi piel. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por un momento todo se detuvo. El sonido de la música se desvaneció y solo quedamos nosotros dos, mirándonos fijamente, como si fuéramos las únicas dos personas en ese universo. Aquel momento cambió todo para mí. Sabía que, de alguna manera, esa fiesta sería algo que nunca olvidaría, porque había algo más profundo en esa conexión, algo que iba más allá de un simple encuentro en un lugar cualquiera. Nos habíamos encontrado, y esa chispa, esa atracción inexplicable, me haría seguir pensando en él mucho después de esa noche. Me encontraba en un estado de desfase, esa sensación que te envuelve como si el tiempo no existiera, y todo lo que necesitas saber se encuentra dentro de esa burbuja, tan única, tan envolvente. Hugo seguía a mi lado, y cada vez que nuestra mirada se encontraba, sentía que el universo se detenía un segundo más. No me atrevía a romper ese silencio, a decir algo que pudiera alterar la magia del momento. De alguna manera, parecía que ambos estábamos esperando algo, algo que aún no sabíamos cómo definir. La música seguía sonando a lo lejos, las conversaciones se mezclaban, pero en mi mente solo estaba él. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía, la manera en que se inclinaba hacia mí sin importar que la gente pasara cerca. Era como si, en ese momento, el resto del mundo no existiera, como si solo nosotros fuéramos los protagonistas de una película privada, donde cada gesto, cada palabra, cobraba un significado profundo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad de silencios entrecortados por nuestras miradas, Hugo rompió el hielo, como si él también estuviera esperando el momento perfecto para hablar. ¿Te gustaría salir a tomar algo fuera? El aire aquí está un poco denso y no me gusta la multitud. Su voz sonaba suave, pero al mismo tiempo había algo en ella que me hacía pensar que esta era una invitación más allá de una simple solicitud para escapar del bullicio. Mi corazón dio un vuelco. Acepté sin pensarlo mucho, aunque la voz en mi cabeza me advertía que quizás estaba yendo demasiado rápido. No me importó. La urgencia de estar más cerca de él, de seguir explorando esa conexión que parecía crecer a cada segundo, era más fuerte que cualquier duda. Sí, claro, respondí, mi voz un poco más firme de lo que me sentía en realidad. Nos dirigimos a la salida de la fiesta, evitando el ruido y la multitud.
Una vez fuera, el aire fresco de la noche nos envolvió, y pude respirar con más facilidad. La calle estaba tranquila. Las luces de la ciudad creaban sombras alargadas sobre el asfalto. Caminamos por unos minutos sin decir nada, pero el silencio se sentía diferente al que había en la fiesta. No era incómodo, era más bien un espacio lleno de expectativa, como si ambos supiéramos que algo estaba por suceder, pero aún no sabíamos qué. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. ¿Qué te hizo venir a esta fiesta? Me preguntó finalmente, rompiendo el silencio con una pregunta sencilla, pero cargada de curiosidad. Me tomé un momento para reflexionar. No sé, un amigo me insistió mucho. Yo no soy de salir a lugares como este, pero aquí estoy, respondí con una sonrisa nerviosa. De alguna forma, parecía que estaba tratando de dar una razón lógica a mi presencia, pero la verdad era que nada tenía sentido. Estaba ahí por él, nada más. Hugo sonrió, y esa sonrisa me hizo sentir algo en el pecho. A veces las mejores cosas pasan cuando no las planeamos, dijo con un tono pensativo. Parecía que hablaba en general, pero en ese momento sentí que sus palabras eran para mí, que todo lo que estábamos viviendo en ese instante era fruto de algo que ambos estábamos buscando sin saberlo. Poco después, llegamos a un pequeño parque, algo apartado, donde las luces de la calle daban paso a una oscuridad más profunda, solo interrumpida por las estrellas. Decidimos sentarnos en uno de los bancos cercanos, la brisa nocturna acariciando nuestras caras mientras el murmullo lejano de la ciudad seguía su curso. El sonido de nuestras respiraciones era lo único que se escuchaba en ese momento. Estábamos más cerca el uno del otro, y sin que dijéramos nada, nuestras manos se encontraron. Fue un contacto suave, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Sentí la calidez de su piel, el roce de sus dedos sobre los míos, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía apartar la vista de sus ojos, que ahora brillaban con una intensidad nueva, como si compartiéramos algo más allá de las palabras. Esto es raro, dije, aunque no sabía exactamente qué quería decir. Mi mente estaba en un caos de pensamientos, pero al mismo tiempo todo parecía tan claro. Él sonrió y acercó su rostro un poco más al mío. Lo bueno siempre es raro al principio, respondió en voz baja. Y antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, sus labios estaban cerca de los míos, primero rozando, y luego, de manera más firme, se encontraron en un beso que me dejó sin aliento. Fue un beso suave al principio, un toque de sus labios que me hizo sentir todo a la vez. La pasión, la ansiedad, el deseo. Sentí su mano acariciando mi rostro, guiándome hacia él, mientras yo respondía a su toque, permitiéndome perderme en él. En ese momento, la razón ya no tenía cabida. Mi corazón latía tan rápido que temí que él pudiera escuchar su sonido. Pero no me importaba. Nada importaba. El beso se volvió más intenso, más profundo, como si cada segundo estuviera llenando un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Sus labios se movían con una suavidad que me dejaba sin palabras, y su cuerpo se acercaba más al mío, hasta que sentí su calor rodeándome. No pude evitar cerrar los ojos y dejarme llevar por la sensación de estar completamente absorbido por él. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Miré a Hugo y en su mirada había una mezcla de emociones que no podía identificar completamente, pero que sabía que reflejaban lo que estaba sintiendo. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir, pero ambos sabíamos que ese momento había marcado un antes y un después. Habíamos cruzado una línea que ya no podríamos borrar. No esperaba esto, le dije, aún un poco aturdido por lo que acababa de suceder. Ni yo, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro. Pero no me arrepiento, y sé que tú tampoco. A pesar de la incertidumbre, sentí una tranquilidad inmensa en sus palabras. De alguna manera, en su presencia,
todo parecía tener sentido. Esa conexión, esa química, no era algo que pudiera explicar. Solo sabía que, en ese momento, estábamos destinados a encontrarnos, a cruzar caminos de una forma que nunca imaginé. Las horas pasaron rápidamente, y aunque sabíamos que era tarde, no queríamos que ese instante terminara. Nos quedamos allí, hablando de todo y de nada, compartiendo risas y anécdotas. El mundo exterior parecía desvanecerse a medida que nos acercábamos más el uno al otro, y yo sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento no era nada en comparación con lo que estaba experimentando en esa noche. A medida que el tiempo avanzaba, comenzamos a caminar de nuevo, pero esta vez de la mano, sin palabras, solo disfrutando de la compañía del otro. El aire fresco ya no me molestaba. La ciudad ya no me parecía tan grande. En ese momento, solo existíamos él y yo, y nada más parecía importar. Aquel encuentro en la fiesta no había sido un simple accidente. Algo mucho más grande y profundo se estaba gestando, y yo sabía que, aunque no entendiera todo en ese momento, lo que acababa de comenzar cambiaría mi vida para siempre. Esa noche nos fuimos a su apartamento, y ahí fue donde este chico negro llevó dentro de mí su herramienta. Yo jamás podré olvidar esa sensación tan grande entrando en mí, con una gran fuerza que me encantaba. Era sencillamente fabuloso. Más tarde, cuando nos despedimos frente a su apartamento, no había necesidad de palabras. Solo una mirada compartida. Una complicidad silenciosa que valía más que cualquier promesa. Nos abrazamos suavemente, como si ese simple gesto pudiera condensar todo lo que habíamos experimentado en pocas horas. Sentí su respiración cerca de mi oído, su calor envolviéndome, y una extraña paz llenó mi pecho. Nos veremos pronto, ¿verdad? Sus palabras fueron simples, pero cargadas de una expectativa que se sentía como una verdad no dicha. Asentí, sin pensarlo dos veces. Sí, claro. Nos separamos lentamente, aunque ni uno de los dos parecía querer romper ese momento. Miré cómo se alejaba hacia su puerta, y antes de que entrara, se giró hacia mí. Su rostro, iluminado por la luz tenue de la calle, parecía estar en paz, como si todo estuviera bien, como si en esa noche hubiera encontrado algo que había estado buscando, al igual que yo. Buenas noches, Hugo, susurré, con una sonrisa que se sentía tan sincera que me sorprendió. Buenas noches, amor, respondió, y en ese instante su tono de voz dejó en claro que este no era un adiós, era una promesa, la promesa de que algo más grande se estaba gestando entre nosotros. Caminé de regreso a mi casa, con la cabeza llena de pensamientos y emociones mezcladas. El aire fresco de la madrugada me golpeaba la cara, y el sonido de la ciudad me acompañaba, pero nada de eso importaba. Solo importaba lo que había vivido esa noche, ese momento único que no se podía repetir ni explicar, pero que sentía tan real. Esa misma noche me quedé despierto, dando vueltas en la cama, recordando cada palabra, cada gesto. Mi mente no podía dejar de pensar en Hugo, la forma en que me miraba, cómo me hacía sentir tan especial, tan visto, como si todo lo demás se desvaneciera cuando estábamos cerca. Y la intensidad de su beso, el recuerdo de sus labios sobre los míos, era suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido. Pasaron unos días, pero la sensación de esa noche nunca me abandonó. Pensaba en él cada vez que tenía un momento libre. Me encontraba sonriendo sin razón aparente, recordando cada conversación, cada toque, cada mirada. Y lo más increíble de todo es que no me sentía asustado ni abrumado. En cambio, me sentía emocionado por lo que estaba comenzando a construir, por lo que había comenzado a experimentar con alguien que, hasta hacía unas horas, era un extraño. El teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla y sonreí. Era un mensaje de Hugo. El simple hecho de verlo me hizo sentir algo que nunca había experimentado tan intensamente. No era solo atracción física, no era solo deseo. Era algo más profundo, algo que no se podía describir con facilidad. Hola, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. El mensaje fue corto,
pero suficiente para que mi corazón se acelerara un poco más. Mi respuesta fue casi instantánea. Yo también estaba pensando en ti. ¿Nos vemos esta noche? Él tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, sentí un nudo en el estómago. Claro, pero esta vez quiero hacer algo diferente. ¿Qué te parece si cenamos juntos? Mi sonrisa se amplió mientras leía esas palabras. ¿Cena? Eso no era solo un encuentro casual, era un paso más. No era solo un beso robado ni una charla fugaz. Era una cita real, algo con más significado. Me encantaría. ¿A las 8? Perfecto. Nos vemos entonces. Coloqué el teléfono sobre la mesa y me recosté mirando el techo. Sentí cómo la emoción comenzaba a crecer dentro de mí. Esta relación, que había comenzado de una manera tan inesperada, estaba tomando forma. Cada encuentro, cada conversación, cada risa compartida, era una pieza que se encajaba perfectamente en este nuevo rompecabezas. La noche llegó, y con ella, la anticipación. Me vestí cuidadosamente, eligiendo lo que sentía que me representaba, pero sin ser demasiado obvio. Quería causar una buena impresión, pero sin perder mi esencia. Quería que Hugo me viera como quien realmente era, sin máscaras ni pretensiones. Al llegar al restaurante, Hugo ya estaba allí, esperándome. Cuando lo vi, no pude evitar sonreír, y él hizo lo mismo. Su mirada tenía esa chispa que me había cautivado desde el principio, pero había algo más en ella esta vez. Algo que me decía que, al igual que yo, él sentía que este momento tenía un peso significativo. Nos sentamos y empezamos a conversar, pero las palabras se volvieron casi innecesarias. La conexión era tan palpable que se sentía como si pudiéramos leer los pensamientos del otro. Nos reímos, hablamos de nuestras vidas, de nuestras inseguridades, de nuestras aspiraciones. Todo fluía con naturalidad. Nada se sentía forzado, nada se sentía apresurado. Estábamos viviendo ese momento, y todo lo que había pasado antes parecía haber sido solo un preludio de lo que realmente importaba. Al final de la noche, cuando ya nos despedíamos, Hugo me miró profundamente, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Este es solo el principio, dijo, y no pude evitar sentir que sus palabras estaban cargadas de un significado mucho más grande de lo que se percibía a simple vista. Yo asentí, sabiendo que lo que había comenzado como una simple atracción había evolucionado hacia algo mucho más profundo. No sabía lo que el futuro nos depararía, pero lo que sí sabía era que no quería perder la oportunidad de explorar lo que estábamos construyendo. Ya no era solo una relación pasajera, ya no era solo una aventura, era algo real, algo que había comenzado esa noche en una fiesta, pero que estaba destinado a durar mucho más tiempo. Nos despedimos con un beso suave, pero lleno de promesas no dichas. Y mientras me alejaba de él, supe que este había sido el comienzo de algo que jamás olvidaría. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.